Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Alegría Border Collie. Hoy tengo una invitada súper especial y bueno, un tema que les va a gustar muchísimo y que es un tema que me preguntan y es sobre el miedo en los perros. Así que antes de empezar, quiero darle un agradecimiento especial a Royal Canin por hacer posible este espacio donde traemos invitados de diferentes temas, todos en pro del bienestar del perro. Y Jime, bienvenida a este espacio. Gracias, Tati. Preséntate. Bueno. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Jimena Ospina, trabajo con perros desde ya hace más o menos 10 años. Me metí en el mundo del comportamiento hace alrededor de 5 años más o menos y me ha mantenido ahí. No me puedo salir, es inevitable no seguir aprendiendo de ellos y ¿Qué seguir. te ha cautivado? ¿Qué es lo que más te gusta? Ellos, el vínculo con sus familias, las relaciones, en realidad creo que es eso, como la vinculación, el cómo compartimos la vida y convivimos la vida con nuestros perros. Creo que es ese medio, creo que ahí es donde está toda la magia. No solo son los perros, también son los perros que viven como con sus guías, con sus humanos, por así decirlo. Y cuéntanos un poquito de qué haces hoy en día, a qué te dedicas, cuál es tu foco. Justo en este momento ando como estructurando un poco mi proyecto como personal, que es A Paso de Perro. Tú me conociste incluso hace muchos años. Contémosles un poquito de eso. Eso, súper. Incluso recuerdo muy bien que yo estaba caminando con un perro por la superior y tú me viste, algo así, como cruzamos como miradas un poco. Si no recuerdo, toqué a tu perra, creo que era Dakota o la Beagle, ¿no era? Sí, yo creo que era Dakota Era Dakota. o Selva, no me acuerdo. Yo tampoco recuerdo, fue hace bastante tiempo. Y desde ahí pues como que... Y de ahí yo dije, la historia fue la siguiente. Entonces yo vi a Jime caminando con un perrito que de hecho tenía mucho miedo. Okay. No era capaz de... Mira sí. qué golden, interesante. Un golden retriever. Sí, era un perrito que no era capaz de caminar, tenía mucho miedo, se paralizaba e inclusive entonces yo me paré a ver, yo dije, bueno, un caminador normal lo hubiera forzado, lo hubiera obligado a pasar y lo que tú hiciste fue que lo contuviste, lo tuviste, le explicaste a la gente que iba caminando que el perro tenía miedo y entonces yo ahí como que fue inevitable no ver la escena porque tengo que confesar algo. Yo soy una loca de los paseadores, o sea, Juan Camilo me dice todos los días como, de verdad, no le grites más a los paseadores, no los insultes más, no les digas más cosas, porque para mí es inevitable ir por la calle y ver cómo los jalan, cómo van grupos demasiado grandes, cómo puedo ver un perro que tiene miedo, un perro que tiene algún problema y cómo es tratado. Y todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo, porque además son demasiados perros, entonces yo digo, no voy a decir nada, no es mi responsabilidad, ya déjalo pasar, pero hay veces no me puedo contener y entonces de una estallo y digo como déjalo de jalar o no lo trates así. O para qué llevas tantos. O para qué llevas tantos perros, porque inclusive nos ha pasado un montón de cosas que me ha tocado ayudarle a los mismos paseadores a entregar y devolver perros porque se le arman peleas, o sea, no sabes. Entonces, claro, yo de repente te veo y veo cómo tratas a este perro, cómo le estás ayudando en medio de su miedo. Obviamente sabía que tú no eras su tutora ni su tutor, entonces yo digo, ok, tengo que, o sea, esto está muy bien, esto que yo estoy viendo. Tengo que atender a eso, ¿no? Sí. Realmente así empezó todo. Yo empecé siendo paseadora, ¿cierto? Duré muchos años siendo paseadora, pero también llegó ese punto en el que tal cual me sentía como tú, como que esa impotencia de que todo está mal, todo lo que veo está mal, ¿cómo lo hago diferente? ¿Cierto? Como, no sé, la única manera y el único camino siempre se dirige a lo mismo y es aprender de ellos y educarse, ¿cierto? Y ahí empezaste a estudiar educación canina. Entonces, entré ahí como en una, pucha, ¿qué hago? ¿Cierto? Empecé a estudiar, empecé a conocer más de ellos, a mirar las diferentes metodologías, las diferentes maneras y dije, este es el cambio, ¿cierto? Pero al intentar como hacerlo diferente, igual sentía esa misma impaciencia, Tati, porque tristemente yo lo hago diferente y yo lo puedo seguir haciendo diferente, pero lo que veo todo el tiempo al final está mal, está muy mal. Entonces nada, me enfoqué en mí, en lo que yo podía hacer en ese momento, que era yo educarme, entender bien todo
todo lo que conlleva ser realmente un paseador o cuidar de perros o acompañar a los perros en cierto sentido. Y bueno, así empezó el camino. Dejé un poco frustrada ese mundo de los paseos, me dediqué más al comportamiento, a estudiar. Yo estudié en España, enfoques cognitivo-emocionales, siempre me ha marcado mucho esa metodología. Porque contanos un poquito sobre qué es eso de cognitivo-emocional. Pues realmente hay como dos mundos en el mundo del perro en este momento, yo lo veo así, ¿cierto? El tradicional, que es ese mundo conductista donde solo importa lo que hace el perro, estímulo-respuesta. Y también es este mundo involucrado de las emociones, de las capacidades mentales de los perros, también de los sociales que son, también de aprovechar todas esas capacidades físicas, porque no dejan de ser perros que tienen unas capacidades físicas increíbles. Entonces es como unir esas 4 dimensiones dentro de un mismo trabajo que es el cognitivo emocional, ¿cierto? Entonces aprovechar esa parte social de los perros, aprovechar esa parte física de los perros, tener en cuenta esa parte emocional de los perros porque son seres sumamente emocionales y no se nos puede olvidar que el comportamiento sí o sí los impulsan las emociones. Entonces, y todo comportamiento inicia y termina con una emoción. Entonces el mundo de las emociones acá son realmente importantes, ¿cierto? Entonces eso es a grandes rasgos lo que es como el cognitivo emocional. Es todo un mundo y rompe completamente como con lo tradicional, con lo que se ve por ahí. Y he aprendido muchísimo de esto. Realmente estoy embobada y no puedo mirar para otras maneras porque siento que este es el camino con el que yo me siento cómoda, con el que veo que hay cambios, que es muy eficaz también los resultados y el trabajo. Entonces, bueno, ahí. Jimé, y ya que entramos y ya explicaste un poquito la importancia de las emociones, entonces entremos a hablar un poquito. Sabes que el tema de hoy es el miedo, perros que tienen miedo, porque recibo a diario muchas preguntas de, bueno, Tati, tengo un perro que ya está muy grande, tiene mucho miedo, el miedo se puede quitar. Aquí te voy a plantear como varias de las preguntas que Claro me que sí. hacen para que las empecemos a desarrollar. Me preguntan, Tati, tengo un cachorro, tiene mucho miedo, ¿es algo malo? ¿Es algo bueno? Me preguntan, Tati, ¿hay una emoción? ¿Es una emoción? O sea, ¿qué es? ¿Cierto? Entonces, que le demos a los tutores y me gusta mucho, como por eso te invité a ti, porque me gusta mucho como tú lo abordas, que nos expliques un poquito qué está pasando en el perro que tiene miedo. O si todos los perros tienen miedo, porque unos perros, como Desarrollan todos, problemas. desarrollan problemas. Claro, Exactamente. total. Bueno, lo primero es entender, pues démosle como 3 características a las emociones, que no me las inventé yo, están ahí, ¿cierto? La primera es que las emociones son involuntarias. Tú no decides cuándo sientes miedo, ni tampoco decides bajo qué intensidad tú sientes miedo. Tú ves un oso ¿Te da y miedo? te da miedo. A ti, a mí, al quien sea. O sea, y si el oso se está viniendo detrás de nosotros, Corra. nos da O mucho se miedo. paraliza, sí. Exactamente. Entonces, una es esa, es involuntario. Nosotros no tenemos ese control de decir no voy a sentir miedo cuando realmente lo que está hablando de ti es tu fisiología y ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, son involuntarias, son inmediatas, ¿cierto? Los miedos no duran por siempre, ni o no deberían de durar por demasiado tiempo, ¿cierto? Como se los decía ahorita, todo comportamiento inicia con una emoción y también termina con una emoción. Incluso una de las funciones de las emociones dentro del organismo es esa, iniciar el comportamiento, pero también terminarlo, cerrarlo, ¿cierto? Okay. Entonces esas 3 características son muy importantes que las tengamos en cuenta. Entonces, si queremos andar un poquito en el miedo, ¿cierto? Y en esa emoción en particular, también tenemos que ver cómo se clasifican las emociones. Si nos ponemos a leer, hay millones de maneras de clasificar las emociones. Yo trato siempre de irme por una misma vía para dar como claridad al contexto a nivel como general. Y es algo simple. Hay emociones básicas o primarias y hay emociones especializadas o secundarias. Listo. Emociones básicas, el miedo, por ejemplo. El miedo es una emoción básica, es primaria, es muy normal sentir miedo, ¿cierto? Y son muy claras como en su manifestación, estas emociones como básicas. Otro ejemplo de una emoción básica, por ejemplo, la alegría, la calma, ¿cierto? Son emociones básicas. Y está el otro grupo que son las emociones especializadas, que son emociones mucho más complejas, como su topografía es mucho más como, ¿será que sí? ¿Será que va de esto, de lo otro? Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la inseguridad, que también vamos a hablar un poco de la inseguridad. Por ejemplo, la ansiedad,
¿cierto? Por ejemplo, la agresividad, esas son emociones especializadas, Ok. son mucho más complejas, ¿listo? Entonces, ahondemos en el miedo un poquito. Todas las emociones, el miedo, cualquier emoción, para poderlas definir, lo ideal sería como también como hacerlo de manera como muy operativa. Entonces, yo encuentro como tres características o tres coordenadas de las emociones. Ojo, miedo, alegría, agresividad, cualquier emoción. Se debería definir por estas tres coordenadas, ¿cierto? La una es la valencia. Ok. El miedo... Si es bueno o malo. Exacto, te pregunto a ti, ¿tú crees que el miedo es agradable o es desagradable de sentir? Depende. Me gusta esa respuesta, Tati, me gusta, pero Sí. principalmente que tú porque de pronto ya sabes un poco Sí, más sí, hacia dónde exacto. vamos. Pero cuando tú sientes miedo, ¿te sientes bien o te sientes No, como... mal. Cierto, Sí, es obvio, a desagradable uno de no le sentir. gusta sentir Entonces, miedo porque generalmente sabe que de alguna forma hay peligro. hay peligro y despierta en ti muchas cosas que muchas veces no reconoces. Exacto. Pero entonces, aquí surge otra pregunta y es, ¿por qué nos gusta ver películas de miedo? ¿O por qué nos gustan las montañas rusas? Porque generan ese algo que no Eso. Entonces sabemos. acá, Sí. bacano, porque hay que hacer una distinción entre las emociones y los estados emocionales. Porque hay que definir y hay que, como, si no, no es lo mismo. Incluso con las emociones no podemos trabajar, Tati. Con el miedo en sí, tú sientes miedo y ¿qué hacemos en ese momento? No podemos hacer nada. No. Lo máximo es como alejarnos de ese estímulo que nos provoca el miedo, ¿cierto? Em, entonces, Estamos hablando de las emociones. Ajá. sí, sí, sí. Y la diferencia entre los estados emocionales. Entonces, con las emociones no podemos trabajar, pero con los estados emocionales sí. Cuando hay miedo, y es principalmente algo desagradable de sentir, en realidad lo único que aparece no es miedo dentro de ti, o no sería lo único que podría aparecer dentro de ti. Decir que uno solo siente miedo es vivir en un mundo muy simplista. Pero en general el miedo puede estar acompañado de otro tipo de emociones. Entonces, ¿qué es un estado emocional? Es básicamente la suma de varias emociones en un momento determinado. O sea, O decir que un sea, perro tiene miedo es muy simplista. está bien, pero se queda corto. Ok. Y ya lo vamos a ir desarrollando más, pero la diferencia entre una emoción y un estado emocional es eso. El estado emocional es la suma de varias emociones en un momento determinado. Con la emoción en sí no podemos trabajar. No. Entonces, cuando estamos hablando de la valencia del miedo, cuando decimos que es principalmente es algo desagradable de sentir, pues también tiene ese puntico de que no está tan mal sentir miedo, ¿cierto? Porque por algo nos gusta ver las películas de terror, por algo nos gusta sentir adrenalina en estos juegos, Las montañas rusas y este tipo de cosas, ¿listo? Entonces ya vamos a ir viendo que no está tan mal sentir miedo, pero no nos perdamos de la idea porque Son otras dos. estamos dándole las Ajá. coordenadas a la emoción y más A la puntualmente emoción del de miedo. miedo. Exactamente. Ujú. Entonces, primero, que puede ser buena o mala. O es agradable o desagradable. Y no quiero que nos quedemos en que las emociones son buenas o malas, porque creo que eso es un error también, decir que que las emociones son malas o buenas. Es muy corto. Entonces, la segunda coordenada, ¿cuál sería? La orientación. ¿Qué te hace hacer el miedo? Entonces yo te pregunto, cuando tú sientes miedo, ¿el miedo qué te impulsa a hacer en una primera instancia? Depende. O huir o paralizarme, Exacto. depende. Entonces hay varios Sí. planes, hay un plan A, un plan B y un plan C del miedo generalmente. El plan A generalmente es huir ante eso que me da miedo. Entonces veo un oso Y huyo. y huyo, corro. Eso es lo que me dice mi cuerpo que haga, ¿cierto? Y mi fisiología, ni siquiera yo, es mi cuerpo lo que que me pone en alerta y Sálvate. listo. Ese es el plan A, pero no siempre eso se puede hacer. Uno no siempre puede huir de eso que le provoca ese miedo. Entonces, ¿qué opción queda? Muchas veces es enfrentar, o sea, hacer desaparecer eso que me da miedo. ¿Cómo? Enfrentando, o sea, agrediendo muchas veces, ¿cierto? Y hay un tercer plan, por así decirlo, que es bloquearse, ¿no? Como que no sé qué voy a hacer, no tengo control de nada, me paralizo. Y dejo de recibir información de afuera y solo me concentro en mí y me bloqueo. ¿Listo? Entonces esa es como la orientación, eso es lo que te hace hacer el miedo, como hacia dónde te dirige el miedo, o a irte, o a enfrentarte, o a bloquearte. Okay. Y la tercera coordenada sería la activación. El miedo te pone en marcha, o sea, te hace generar actividad. Ya. Diferente a la calma, por ejemplo, que a ti la calma te pone a estar Tranquila, quieto, relajado. no te genera movimiento, ¿cierto? El miedo te activa, te pone a hacer comportamiento. ¿Listo? Entonces, si comparamos, por ejemplo, esas coordenadas del miedo con la alegría tiene una valencia positiva,
¿cierto? La orientación también es, me acerco a ese estímulo que me produce alegría, o sea, Quiero ir. quiero ir hacia donde ti, ¿cierto? Y lo que te hace la alegría es que también te pone a generar movimiento, o sea, no te pone Estático. estático, sino que te pone, estábamos hablando de la alegría, ¿cierto? Sí, O de la calma, de la alegría. estábamos hablando de la alegría, exactamente, listo. Entonces, aquí tenemos algo importante y viene algo como que nos da a entender como que, oye, esto de sentir miedo realmente no está tan mal. Incluso me gustaría que nos quedáramos con eso, ¿cierto? De que eso de sentir miedo realmente no está tan terrorífico. Entonces, ¿cuándo surgen los problemas realmente? Y eso En es un una perro. muy buena pregunta. Entonces, todas las emociones pasan por 3 momentos, todas. Miedo, cualquiera. Miedo, alegría, calma, agresividad, todas pasan por 3 momentos. La activación, el aprovechamiento y la desactivación emocional. Ok. El miedo se activa, se aprovecha el miedo y por Se último, aprovecha correctamente o o incorrectamente. incorrectamente, o se desactiva de manera correcta o no se desactiva. Ok, Listo. entonces ya entiendo. Entonces el perro que tiene miedo, el, todos los perros sienten miedo. Lo que pasa es que unos lo aprovechan de forma. Ya vamos para allá. Ok. Ya vamos para allá porque tú lo acabas de decir. Cualquiera siente miedo. Tu mamá, tu papá, el presidente, quien sea, siente miedo porque es una emoción tal, Aquí está. que está y que nos sirve. Sí, es Porque entonces inherente al ser el humano. oso nos come, Tati. Sí, sí, exacto. Lo El oso nos come. necesitamos. Exactamente. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, por dónde pasan las emociones, porque eso nos va a dar un poco de claridad. Cuando aparece el estímulo, uno puede sentir alguna emoción, uno puede sentir miedo ante un estímulo, ante un contexto y ante una situación. Tú tendrías claro qué es un estímulo, un contexto, una situación. Pero vale explicarlo para que lo tengamos. Tú puedes sentir miedo ante una persona o ante un perro. Tú puedes sentir miedo ante un grupo de perros. O tú puedes sentir miedo en un grupo de perros donde te están ladrando a ti. Ok. ¿Cierto? Son diferentes cosas, ¿cierto? Entonces el miedo y las emociones básicas generalmente se activan ante estímulos como concretos, Ok. ¿cierto? Las emociones especializadas tienden a activarse ante más situaciones que estímulos en concreto. ¿Listo? Em, entonces ese primer momento por donde pasan las emociones, aparece el estímulo, el contexto de la situación y aparece la emoción. Entonces ahí hay una activación. Cuando hay problemas ahí, por ejemplo, cuando se activa de manera incorrecta ante algo que no tiene por qué haber una activación. Les voy a poner el ejemplo de mi cachorra, Agua. Ayer en la noche, ella misma sacó una bota, mi bota, me la sacó de mi cuarto, se la llevó a la manga afuera, pasó la bota toda la noche en la manga, al otro día nos levantamos, abrimos la puerta y lo que hizo Agua fue empezarle a ladrar a la bota. ¿A ti te parece que eso es una activación adecuada? Que es No. normal que uno tenga miedo a una bota, incluso que uno mismo puso ahí, ¿cierto? No. Eso es una activación inadecuada. ¿Qué pasó ahí? Pues yo la acompañé, le mostré, oye, es la bota que tú, pues miras tu Es la bota. bota que tú misma ¿Por qué sacaste. tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a la bota? ¿Cierto? No cabe ahí. Entonces ahí hay un problema de una activación inadecuada. O Ok. también Que los perros que vemos que no son capaces de enfrentarse a ciertas situaciones porque el miedo los desborda. el perro que tiene miedo a otros perros ve al perro, inmediatamente aparece el miedo, ¿cierto? Y si aparece muchas veces el miedo en una misma semana, ahí ya hay un problema también de la frecuencia en la que está apareciendo y eso para nada es sano, ¿cierto? ¿Qué pasa con el aprovechamiento? Que es la segunda parte donde pasan. Ojo que estos 3 momentos ocurren en segundos. O sea, esto ocurre en segundos, ¿cierto? Esto es imposible. Incluso si uno no tiene un ojo y no tiene una suficiente como claridad en cuanto a los conceptos, uno No pasa, lo ve. pasa por Mm. desapercibido. El aprovechamiento. Acá, generalmente lo que más se escucha, problemas de reactividad. Acá es donde están realmente los problemas de la reactividad. Ojo que un perro puede sentir miedo puede tener problemas en la activación, más no en el aprovechamiento. O hay perros que pueden tener solo problemas en el aprovechamiento, más no en la activación. Ujú. ¿Qué pasa en el aprovechamiento? Que el perro no es capaz de recibir información del entorno, ¿cierto? El perro, aparece el perro, me da miedo el perro y empiezo a querer
alejarme del perro en una primera instancia y me voy alejándome del perro infinito y me voy y me voy y me pierdo y me pierdo y me quedé alejándome del perro. El perro en ningún momento tuvo un momento para evaluar y para decir, Para pensar. para pensar. Entonces, ¿qué pasó? No se activan esa parte como cognitiva que puede pasar en el aprovechamiento, ¿cierto? Entonces ahí hay problemas importantes también a mirar y es importante también entender que el miedo pasa por esa segunda instancia y que nos podemos ir por lados como proactivos o por lados emocionales. Es donde ocurren los problemas de reactividad. ¿Sí estoy siendo clara ahí? Sí. Listo. Y está la tercera parte que es la desactivación. Listo. No es normal que tú sientas miedo al ver un oso, que cojas tu carro, huyas, incluso ya estés viniendo de Alaska donde hayas visto el oso y que todavía tengas miedo. Eso no puede pasar. Que dure en el tiempo. Que dure en el tiempo. Una de las maneras tradicionalmente que usamos para trabajar el miedo se enfocan principalmente en la activación, en el estímulo-respuesta. Y todos los trabajos de miedos se enfocan en esa primera parte, en la activación. Que el perro no responda. Que el perro no responda al estímulo que le da miedo. Que el perro no responda a otro perro que le dio miedo. Que el perro no responde al sonido de la pólvora. Que el perro no responda a la persona que vio y le dio miedo. Nuestro perro le da miedo los perros. Entonces le voy a poner un perro a distancia y voy a hacer que el perro no genere una conducta de miedo. Y ahí se enfoca todo el trabajo. Y eso es lo tradicional, estímulo-respuesta. Que el perro, si le tiene miedo a otros perros, vea al perro y no responda, por así decirlo. Y eso es quedarse cortos en el trabajo. Eso es quedarse cortos, eso es ser muy simplista, eso es demorarse demasiado tiempo en trabajar un problema tan gordo y tan fuerte y tan complejo como son los miedos. Listo, eso es importante. Está ahí claro. Listo. Entonces, ¿en qué seguimos? Listo, entonces ya sabemos, el perro está sintiendo miedo ante ese estímulo. No lo podemos abordar de una forma tan simplista. ¿Qué se podría hacer para ayudarle a ese perro, cierto? Exacto. Entonces, lo primero es hacer una evaluación ponderada, ¿cierto? Lo primero es decir, hey, mi perro, ¿a qué tiene miedo realmente? ¿Y en qué parte de estas tres situaciones o momentos de la emoción realmente dónde está el problema más gordo? Como te decía, un perro puede tener problemas en la desactivación o en el aprovechamiento o en la activación. Y las tres maneras no se trabajan igual. Hay un trabajo específico para los problemas de desactivación, hay un trabajo específico para los problemas de aprovechamiento, hay un trabajo específico para los trabajos de activación. Entonces, primero, tener claridad a qué le tiene miedo nuestro perro, ¿cierto? Entender muy bien esos contextos, entender muy bien esas situaciones, la intensidad en la que está presente el miedo. ¿Y cuánto dura? Piensen que uno puede sentir un poquito de miedo o uno puede sentir mucho miedo. Y eso está dirigido directamente a la intensidad emocional. Y según qué intensidad, tú también puedes trabajar según de qué manera. ¿Listo? Ok. Entonces, una vez tienes este panorama, que es una pregunta que, por ejemplo, me hacen mucho y es, mi perro sí se puede curar, el miedo sí se le puede quitar, mi perro sí puede volver a salir a la calle. Recuerda que hay perros que ya ni siquiera quieren salir a la calle, o sea, que con solo ponerles una correa ya ni siquiera quieren salir, ¿cierto? Entonces, esto puede cambiar. Puede cambiar si entendemos el fondo, ¿cierto? Si entendemos realmente lo que está sucediendo. Decir que sentir miedo está mal o que no deberíamos de sentir miedo es un error muy grande. ¿Listo? Para poder aprender a gestionar los miedos hay que sentir miedo. Eso no se nos puede olvidar. ¿Listo? Y pensemos que los miedos no se quitan o no se desaparecen. Los miedos se aprenden a gestionar porque tienen ese punto adaptativo. Y de ahora en adelante nos vamos a enfocar ya en eso, Tati, porque me parece importante que empecemos a hablar de lo bueno, ¿cierto? Y de por qué ese ingeniero o esa persona que diseñó el miedo dentro de nuestro organismo, porque lo hizo así. Pues porque lo hizo y porque es tan perfecto y realmente es porque claramente que nos funciona. Entonces, quitarnos la idea de que no podemos sentir miedo nunca, eso es un muy buen consejo que nos podemos llevar. El miedo hay que sentirlo y hay que sentirlo y para aprender a gestionarlo y no buscamos desaparecerlo. ¿Listo? Entonces, pues creo que la pregunta en este momento sería como cómo quitamos los miedos de nuestros perros, pero realmente tampoco nos podemos ir como
como a ese extremo de una solución como tan fácil. Me perdí. No, entonces ahí vamos, recapitulemos. Sí. Entonces ahí vamos un poquito en que estábamos hablando de si ese miedo podía desaparecer, ¿cierto? Entonces, entonces nos habías contado un poquito que depende del enfoque, que depende del trabajo, del tipo de miedo y qué tan profundo íbamos y conocíamos ese miedo. Ok. Que de eso iba a depender, de eso iba a depender netamente la recuperación del perro y su progreso. Sin embargo, no podemos decir que el miedo es malo, o sea, no podemos decir es malo, sino que podemos decir el miedo es bueno y nos va a servir en el proceso. Claro. ¿Y por qué? Claramente nos va a servir muchísimo en el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con esas intensidades también, ¿cierto? Quiero darles como, a ver, cuando tú sientes miedo, no sé, tú ves un perro o tú ves una persona y te da miedo. Tú ves una persona, te da miedo y tu respuesta de una es como, ¡ah! Y me alejo y me voy. Listo. Eso es una respuesta muy parecida a cuando tú pierdes el equilibrio, por ejemplo. Tú pierdes el equilibrio y tu cuerpo topográficamente a nivel de la conducta responde muy parecido. Es como un reflejo. Un reflejo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que tú, si estás haciendo algo que te da como proactividad, o sea, estás sintiéndote desafiado por pasar de pronto algún puente o algo así, claro que está presente el miedo, pero también hay otro tipo ahí de emociones y de procesos que están involucrando para que tú puedas superar como esa dificultad, ¿me entiendes? Entonces, como simular el miedo o las respuestas del miedo en situaciones y en contextos diferentes alejados a ese problema como tal, nos ayudan mucho a la recuperación del individuo. Porque no solo está presente la emoción negativa, que es el miedo en ese instante, sino que están presentes otras emociones. O sea, hay un estado emocional un poco más óptimo para que el perro pueda superar de una manera mucho más eficaz como esa situación. Entonces, replicando el miedo en contextos y en situaciones alejadas al problema puntual, podemos darle herramientas al perro para que esté más preparado, para que aprenda a gestionarlas, para que desactive el miedo de una manera adecuada, ¿cierto? Y desde ahí empezar a dar este tipo de capacidades y habilidades que son necesarias para superar el miedo, como cuáles, como la valentía, como la satisfacción, como el alivio, como el gusto por los desafíos. Ya, que aprenda a superar ese reto, de alguna Cuando uno forma. se siente valiente, Ya. puede que haya miedo, pero esa valentía te va a ayudar a superar más el miedo. O sea, el Entonces, miedo si nos no dejamos va a enfocar, desaparecer. no, Simplemente. nunca. Es que el miedo es, si una especie ha dejado de sentir miedo, ya está extinta, porque no le va a servir para la supervivencia. Total. Entonces realmente es sentir ese miedo, pero saber, porque se lo hemos enseñado, que era algo de lo que carecía antes, a cómo ser valiente, a cómo afrontar un miedo, a cómo recuperarse, a recuperarse más rápidamente. Claro, entonces yo les hablaba de que teníamos una tendencia de enfocarnos siempre en la activación y en el momento en que aparece el miedo y hay una respuesta. ¿Qué hago yo? Me enfoco primero en la desactivación y empiezo a trabajar en la desactivación. Que desactivar es justamente eso. Siento miedo, pero que salga del miedo. Siento miedo, pero salgo del miedo. Siento miedo, pero salgo del miedo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un perro que va a sentir miedo, pero que va a decir, uy, es que esto no estaba tan mal. Yo no tengo que irme a correr 3 kilómetros porque apareció el oso. Ya tengo más herramientas, ya, no sé, ya construí un avión, ya me monto en el avión y por decir cualquier cosa, ¿me entiendes? Ya generé una proactividad, una solución dentro de mí que me dice, oye. Listo, entonces ya sabemos que le podemos ayudar al perro, que lo podemos volver más valiente, que le podemos ayudar a resolver ese conflicto. A recuperarse, digamos. Mejor a recuperarse, ¿cierto? Y en la medida que el perro aprende a recuperarse, es que vamos a poder enfrentar al perro a esas situaciones más puntuales. Poco a poco. Uh-huh. Para ser sinceros con un tutor, esto es un proceso de ¿cuánto tiempo? Oye, es que es tan complejo. Ya vemos que es una emoción muy primaria en nuestro organismo. Ya sabemos que es muy normal sentir miedo, ¿cierto? Entonces, y va a depender también de cuánto tiempo llevas sintiendo ese miedo. No es lo mismo
No es lo mismo que un cachorro esté empezando a sentir miedo, que es algo completamente adaptativo normal, ¿cierto? A que un perro de 9 años que le ha tenido miedo a las personas, que ha estado expuesto a las personas durante toda su vida, todos los días, a todas maneras, que no ha logrado desconectarse de ese miedo en ningún momento, porque el estímulo siempre está presente. Obviamente su cerebro ya debe estar, su cerebro y su sistema fisiológico ya están muy marcados por esas respuestas. Piensen que el comportamiento es fisiología. Aparentemente vemos una conducta. Entonces tú me preguntas cuánto tiempo y yo te digo, pues pucha, va a depender de muchas cosas, de una evaluación primera, pues como te lo decía, muy ponderada desde el inicio. Pero Y no podemos es lo mismo, hablar, ¿qué? ¿Un año? ¿2 años? meses, sí. ¿Un mes? Incluso estos protocolos son los más lentos. Porque estamos acostumbrados en que en la educación canina todo lo Al mes. resuelven en un mes. Al mes. Ese perro le Sí, queda sí. como si nada en un Sí, sí. mes. No, ese problemita en un mes Tati, está listo. y lo peor de todo es que eso hay veces funciona, así que entonces por eso como que esa idea sigue estando como tan marcada, porque la realidad es que ¿Y por qué funciona? por lo aversivo que es, Por lo dañino para el perro. sí, por lo invasivo que puede ser, Entonces, ¿cierto? claro, Y también lo simple que creemos que es miedo, respuesta, miedo, respuesta, miedo, respuesta. No, ¿qué pasa durante el miedo? ¿Y qué pasa después de que se siente miedo porque también? estás apagando el incendio, pero realmente Claro. no estás ayudándole al perro a No le estás gestionar dando nada. herramientas, no le estás dando herramientas. Mis enfoques siempre van a estar dirigidos a dar herramientas a los tutores y principalmente a los perros, pero no herramientas a nivel como, nada, herramientas a nivel fisiológico. Dar caminos en el cerebro que me sean mucho más útiles en cuanto a las respuestas. Y que ¿Listo? al fin y al cabo permanezcan en el tiempo, porque de alguna forma Claro. el perro puede que los próximos meses no sienta miedo, pero se va a enfrentar ante algo que posiblemente le vuelva a despertar eso y va a volver a aparecer, porque realmente no hay un trabajo de fondo que le diga, no, ante esta nueva cosa que ya te da miedo, puedes reaccionar de una forma diferente. Ujú. O puedes ni siquiera reaccionar, puedes enfrentarlo desde tu valentía, desde tú, ¿cierto? Sino que nos tocaría volver a hacer la misma asociación. Entonces sería como retroceder Sí, el trabajo de habituación, de contracondicionamiento, eso es lo que generalmente se hace en estos trabajos. Habituar, contracondicionar, desensibilizar. Eso es un trabajo que funciona así, pero es lento. Se puede quedar muy corto porque solo se enfoca en la activación, vuelvo y digo, el aprovechamiento y la desactivación en ningún momento dentro del trabajo se están aprovechando, ¿cierto? Entonces, tú me dices, ¿cuánto se puede demorar? Se puede demorar. En realidad los miedos son los más complejos de trabajar, ¿cierto? Son los más complejos de trabajar. Incluso son fenómenos que también empiezan con un estímulo, pero que también bajan a una situación muy fácil y se generaliza. Es ¿cierto? decir, empecé teniéndole miedo a las una personas persona, y pero ya no quiero salir a la calle. ya no quiero salir a la Y ya calle. no quiero O salir me a la daba calle. miedo el timbre y ahora me da miedo la Todo. lluvia, los Todo. truenos y empeoran el tiempo. Ese es una de las cosas del miedo que Más. sí o sí, porque son fenómenos muy completos y muy sustanciosos y que tienen mucho poder dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y dentro de nuestra respuesta, dentro de nuestras Y van a fisiologías. empeorar. Generalmente empeoran. A medida Sí. que el perro va creciendo, Sí, va empeorando. siempre. Jime, algo muy importante que no hablamos es de dónde nace ese miedo. ¿Eso es genético? ¿Es porque le pasó algo al perro? ¿De dónde nace realmente ese miedo y por qué parece despertarse como de un momento a otro? Al individuo hay que evaluar también, pues hay que evaluarlo también desde su genética. O sea, la genética influye muchísimo. Ojo, no determina, pero influye mucho dentro del comportamiento. Hay una predispone, ¿cierto? Predispone mucho al individuo a responder de cierta manera. Mi cachorra ve un perro y se lo quiere comer desde los 2 meses o 3 meses, ¿cierto? Esa es su respuesta. Ya le da miedo a los perros, ¿cierto? Genéticamente. Y yo luego lo entendí que es algo muy genético, ¿cierto? No lo entendí inmediatamente, lo entendí después, es algo muy genético. Porque veo a su mamá, veo a su papá y claramente Son perros con son miedo. perros no con miedo, no con miedo, Sí, porque miedo a como Sí, todos tenemos como miedo. esa respuesta. Sí. La ¿Listo? respuesta desmedida Sí, ante la situación, ante el estímulo. Que en este caso coincidió con que sean perros, pero también pudo haber sido ante otro estímulo diferente o ante un contexto diferente.
La perra le tiene miedo a los perros, pero se puede quedar sola tranquilamente desde los 3 meses, ¿me entiendes? Y no va a haber ningún problema, ¿me entiendes? Bueno, y por otro lado también puede ser por un evento traumático. Es decir, Entonces las sucedió experiencias, algo, una experiencia que lo marcó y a partir de ahí se empezó a desarrollar ese miedo y a según qué generalizarse. experiencia. Entonces hay una predisposición genética, pero ¿qué puede determinar realmente el comportamiento? Pues el entorno. Y el entorno también en que va influido muchas veces en esas experiencias, en las buenas o malas experiencias, en esas primeras experiencias incluso, ¿cierto? Entonces ahí también esos primeros caminos, esos primeros pasos que tú das cuando te enfrentas a la vida, O sea, cuando eres según cachorro. cómo tú respondas ante el miedo, porque el cachorro si siente miedo ante una persona o ante un perro puede ser normal, pero el hecho de qué pasa con ese miedo después cuando tú lo sientes, O si no se lo enseñas a enfrentar o a... claro, o si nunca se desaparece ese miedo en ese cachorro, Ya. ¿cierto? Un perro que le tiene miedo a las personas está en un lugar sintiendo miedo a las personas, puede que no esté generando conducta, puede que no esté mordiendo, pero está incómodo. Ese miedo no se ha ido, ese miedo está ahí presente. Y si dura 10, 20, 15 minutos, Peor. claro, incluso donde pasan realmente los problemas, las personas, los perros, sí, los individuos que generan miedo, donde realmente ocurren los problemas, no es por activarse o no es por aprovecharse de una manera correcta, perdón, no correcta, sino en cuando se desactivan, en que generan esas huellas emocionales. Ahí es donde aparecen las huellas emocionales. Ahí es donde aparece como el Es decir, problema sentí real. mucho miedo, Cuando no me siento sacaron miedo de y la situación cuando no me salí de y la entonces situación. me quedó la Ahí huella. es donde quedan las huellas. O Y sea ahí es que donde lo se peor marca que más se puede hacer es obligar a un perro que tiene miedo a enfrentar el sí. miedo Pues de obviamente manera estamos hablando en negativa, obvio. intensidades muy Obvio. altas. No, cuando ya vemos el perro, o sea, porque pongamos ahí el ejemplo, esta mañana tú le ayudaste a tu perra a ir a conocer la bota, más no la obligaste a No. conocer la Yo bota. me acerqué y le dije, oye, mira, es eso, es una bota. Pues no, Exacto. Y ella tomó la iniciativa y dijo, ah, sí, es una bota, y la olió. Muy diferente a que esa misma bota, o supongamos que una persona, como nos dices, le tiene miedo a las personas, te la llevaste para un parque donde hay muchísimas personas, ella entró en un estado de miedo, parálisis, se paralizó, digámoslo así, ella se paralizó y tú la cogiste y la llevaste a que conociera a más las personas. personas de forma obligada. Ahí dejaste una huella. Claro, ahí se marca mucho más esa emoción. Ahí no hay una desactivación. Ahí el perro no está descansando, la emoción no está pudiendo finalizar su función, que es ya desconectar el comportamiento. El comportamiento incómodo sigue estando presente ahí. ¿Qué debería hacer un tutor en ese caso? Según la intensidad, porque tú me dices, es que entonces el perro que tiene miedo, a personas yo no lo puedo ir a enfrentar a una persona. Realmente eso se podría hacer, Tati. O sea, si mi perro tiene miedo a personas, después de un trabajo previo. No, no hay trabajo. No, si no hay Tengo un trabajo. perro, tiene mucho miedo. Ir yo a obligarle, a ponerle, oye, y tal. Y si ni siquiera recibe comida, Y eso no es inundación necesariamente. Eso no es inundación necesariamente. Pero si estoy poniendo en una situación a mi perro que realmente no puede gestionar y tampoco se puede zafar. Sácalo de ahí. Zafar. Lo mejor es sacarlo. Si no hay más herramientas, sacarlo. Si el perro no te recibe ni tu caricia, ni tu comida, ni tal, es porque el perro está en una intensidad en la que no puede gestionar ese momento. Entonces, ¿para qué tener a tu perro en una situación que no puede controlar? Más fácil prepararlo fuera de esas situaciones, darle herramientas, darle capacidades. Que en este caso, ¿cuáles serían? Sentirse aliviado, sentirse satisfecho, tener un gusto por desafíos, por enfrentar desafíos, tener valentía. Cuando yo le doy eso a mi perro fuera del contexto y del problema, va a estar mucho más preparado para que cuando yo vaya a enfrentarlo a ese estímulo en concreto que le da miedo, él vaya a estar más preparado y responda de manera diferente, ¿cierto? Y pueda surgir realmente como un cambio. Dime, ¿es normal que un cachorro tenga miedo al nivel de ya ladrarle constantemente a las personas, de no querer salir, hablemos un poquito de esa etapa de cachorros porque el miedo está, como ya lo hemos hablado durante todo el podcast, y los cachorros es algo que están empezando a experimentar, ¿cierto? ¿En qué punto el tutor dice, este miedo hay que pararle, pues, o esta situación hay que pararle bolas, y en qué punto es como, es normal y hace parte del proceso del cachorro de conocer, enfrentarse? Tati, si a mí un perro, por ejemplo, Agua,
que es mi cachorra, le da miedo a los perros. Yo vivía en una unidad llena de personas, de vecinos, de perros. Yo salía y le ladraba a 5 perros en solo una salida. La tenía que sacar 4 veces. Eso lo multiplicamos por 4. 20 reacciones de miedo en un mismo día. Eso es mucho. Entonces, la frecuencia ahí es un factor importante a tener en cuenta. Okay. Que no sea esporádico, sino que sea Pues es medible. claro, porque como que yo puedo entonces, ver que en un solo paseo. la primera experiencia lo hizo mal. La segunda experiencia lo hace mal. La tercera experiencia lo hace mal. Pucha, se está desbordando, no estás haciendo nada. O sea, estamos yendo a peor porque eso va a seguir aumentando. Normal ¿cierto? sería que vea algo, ladre, pero siguió. Claro, ve a alguien, ve el perro, tal, ladra, pero logro desconectar, me recibe comida, tal, ¿cierto? Entonces, ante esa situación de mi perra ladrándole a todos los vecinos, yo dije, esto yo no lo puedo seguir permitiendo. Yo no puedo salir todos los días a hacerle el paseo y que ella le ladre a esto. Su cerebro se está, o sea, eso es aprendizaje, ella está aprendiendo que eso es lo que tiene que hacer. Ahí hay ¿cierto? que cortar. Ahí hay que cortar. Entonces, primeramente evitar esas situaciones en una primera instancia, ir dándole más trabajo, más seguridad fuera de esos contextos, trabajando mucho también con la distancia y con los tiempos, que son 2 factores importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Y trabajando en casa. Obvio, eso tiene que estar acompañado de un proceso en casa. Listo. Y si el caso es de un perro ya adulto, es exactamente lo mismo. No lo sigas exponiendo a las situaciones que ahora le están causando miedo, no lo obligues a salir. Es mejor que esté en casa tranquilo. Esto es en el caso hipotético de la que las personas no han hecho ningún trabajo por el perro, ¿cierto? Para no seguir dañando al perro. Lo mejor es trabajar al perro. Lo mejor Sí. es trabajar al perro y es trabajar a la familia porque eso no es normal. O sea, eso es abusar también de eso y eso trae problemas. Entonces, Hay lo que mejor, pesar porque el animal de verdad sí está sí, sufriendo. no, y la está pasando mal. O sea, la está pasando mal, ¿cierto? Entonces, ya tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de las cosas que pasan, ¿cierto? Si tenemos un perro con miedo es por algo, ¿cierto? Es por algo. Entonces, hay que afrontar en ese sentido de eso. Tú me dices, entonces en un perro adulto es mejor evitar o es mejor no sacarlo y tal. Pues, entonces vas a evitar el miedo, pero vas a crear una depresión. ¿Cierto? Entonces, nada, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda, hay que entender mejor estas emociones, la gestión emocional en general, hay que entenderla mejor, ¿cierto? Hay que mirar al miedo también desde esa función adaptativa y cómo lo ponemos a nuestro favor para sacar provecho de esto, ¿cierto? Y no evitando necesariamente el problema o desapareciendo el problema, sino es afrontándolo de una manera, mucho más como apta, útil, adaptativa, ¿cierto? Entonces, yo creo que con eso me quedaría. Yo creo que con eso me quedaría. Si tú pudieras darle, pues ya sabemos que es que le ayuden a su perro en el proceso y que se hagan cargo de lo que está sintiendo el perro. Pero aparte de eso, ¿qué otro consejo, no me gusta la palabra consejo, pero pongámosle consejo, le darías a los tutores que tienen un perro con mucho miedo? Como esas cosas que tú dirías, no cometan estos errores o ojo con esto o tengan en cuenta esto. Lo, a lo que me voy es, no veamos algo tan complejo, algo tan sustancioso, algo tan poderoso como solo una parte, como con la minucia. Como cómo soluciono el miedo. ¿Cómo soluciona el miedo? No, entendámoslo, vamos al fondo. Tengamos claro que son seres muy complejos los perros también, igual que nosotros, ¿cierto? Entonces pretender que todo pase de la noche a la mañana es algo demasiado ilusorio. Hay veces sale bien, pero otras veces no sale bien, ¿cierto? O a costa de que también sale bien, ¿cierto? Entonces mi consejo es no quedarnos solo en lo simple o en lo obvio o en lo mínimo, sino siempre ahondar un poquito más en todo lo que conlleva, ¿cierto? Y en verlo de una manera mucho más integral, mucho más amplia, mucho más, sí, al final, mucho más real, ¿no? Porque vivimos en un mundo complejo, o sea, nada, las soluciones facilistas no nos funcionan. O sea que ese sería como el error, por decirlo así, número uno que quizás los tutores con perros miedosos cometen. No pararle bolas a lo que está pasando. Entender que eso se va a desaparecer solo, o hay que pesar del perro y ya, y ya, Qué pesar, pero no hago nada por pero él. no hago nada por él. Son varias cosas ahí. No sé, no sé qué más. Listo.
No, me parece muy bien, me parece que quedó muy, muy claro el concepto, inclusive esto para los que son quizás entrenadores, educadores, les va a servir mucho para que entiendan más el miedo de base, o sea, el miedo, el fondo del miedo, todo lo que acarre, ¿cómo se dice? Todo lo que tiene o todo Conlleva. lo que implica un perro que tiene miedo, que no es simplemente lo que estamos diciendo, Estímulo-respuesta. estímulo, respuesta, sino venga que es que detrás de esto hay un mundo muy grande que es donde realmente hay que enfocarse o donde también hay que enfocarse, ¿cierto? Total, total. Entonces me parece que fue pues que una conversación supremamente valiosa para los tutores, como resumiendo todo lo que conversamos es háganse cargo de eso que le está pasando al perro, es una emoción muy compleja, ¿cierto? Que detrás de ella puede haber muchas cosas de fondo Y otras emociones también y implicadas. otras emociones implicadas que no se va a solucionar con que tú le pongas a tu perro música de fondo Ni para... un juguete interactivo, Sí, ni un exactamente, trabajo de olfato, o sea, esto hay que ir para más. ayudarle a superar ese miedo y que cada vez se va a hacer más y más y más fuerte y que si no haces nada, pues tu perro terminará en tu casa metido sin querer salir, pero ¿a costa de qué? ¿Cierto? O incluso aparentemente hay muchos perros que caminan. O sea, tú ves a los paseadores, y volvemos de tema, o tú ves paseadores caminando con perros que tienen miedo y aún así están caminando. O sometiéndolo a un entrenamiento con de Bueno, ese forma, tema sí también es un, ¿cierto? O sometiéndolo a un entrenamiento no adecuado donde lo estás forzando, pero realmente a el un, perro lo está sufriendo. un entrenamiento donde solo está implícita el problema, solo trabajas dentro del problema. El perro tiene miedo a personas, entonces trabajo con personas. Y todo el trabajo se enfoca en personas, en trabajar con personas. Eso es ser muy miope, No, y que el perro igual la sigue pasando mal, claramente. Te va a ¿cierto? seguir Y lo pasando que mal. queremos, Ah. si somos tutores responsables, es que de verdad mi perro no sufra, porque no, nadie quiere ver a su mejor amigo o a su compañero ante una situación de Ujú. estas donde claramente si tenemos en cuenta que el perro siente, ¿cierto? Que yo creo que ya estamos muy avanzados como para negarlo. Total. Vamos a decir, yo no quiero que él sienta esto porque nosotros también como humanos lo hemos sentido y sabemos lo mal que se pasa y lo terrible que es estar ante una situación. Inclusive no tiene que ser nada del otro mundo, no tiene que ser un oso persiguiéndote, puede ser quedarse sin un empleo y no saber qué hacer y sentir demasiado miedo y no saber cómo salir de ese miedo. Y vivir así durante 3, 4 años, 5 años, 6 años de tu vida sin Pasa. poder accionar. ¿Qué pasa? Exacto. Que uno aprende a vivir con esos problemas y uno también aprende a vivir con esos problemas. Uno también aprende a vivir con perros con miedo, uno también aprende a vivir con perros agresivos, uno también aprende a, porque, porque es una realidad. Hay veces no nos queremos hacer cargo de las cosas, pero aprendemos a vivir con eso. Y está Y mal. normalizamos un poco el hecho de, claro, como ellos no hablan, ellos no nos están diciendo realmente lo que sienten ni cómo se sienten. Entonces es interesante cuando realmente afrontamos la situación con herramientas, como con Y ver el cambio del perro, cómo se total, recupera, total. cómo empieza a Tati, haciendo enfrentar. 4 ejercicios uno puede mejorar mucho los miedos de su perro. Haciendo un buen paseo, un buen acompañamiento, un buen trabajo en casa, Que se necesita dedicación del tutor, claro que sí. siempre. Es que si no es el tutor, ¿es quién? Si no Si no es es, el tutor, ¿es quién? nadie lo va a hacer ¿Quién por trajo al ti. perro a la familia si no es el tutor? El perro no vino solo a la casa a decir, hola, quiero vivir en esta casa con estas condiciones de ustedes. Sí, así no salga 3 días a la semana, yo quiero vivir acá. No, eso no pasa. Un perro generalmente es, no sé, elegiría otras cosas si Sí, pudiera hacerlo total. realmente. Si tú Claro. abras la puerta de tu casa, eso es una pregunta que yo Uf, siempre me he hecho, es si tú abres la puerta de tu casa, ¿tu perro se quedaría en tu casa o nunca lo total, volverías a ver? total, 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 Sí, total, ok. total, 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 total. Los perros Así son es. increíbles. Los Jime, perros son muchas increíbles. gracias por acompañarnos en este espacio. Cuéntanos cómo te pueden encontrar, dónde te pueden contactar. Tati, gracias por este espacio. Ujú. Debo admitir que sentí un poco de miedo también al estar acá, obviamente como acompañado también de otras emociones, como me siento muy feliz, me siento muy agradecida, me siento muy contenta. Por más de que tengas miedo. Sí, el miedo está presente y está bien, no está mal. Me dan nervios estar acá, ¿cierto? Entonces, agradecerte mucho por esto. Nada,
¿Dónde te siguen? Me siguen en A Paso de Perro. Yo generalmente no soy mucho de redes y tal, Pero ahí te pueden pero ahí me contactar. pueden encontrar, está mi teléfono. ¿Actualmente estás dedicada todavía a los paseos? Actualmente en este momento estoy montando algo en cuanto a paseos. Sí, estoy trabajándole a eso. Estoy con un proyecto de paseos, de paseadores, de capacitación y todo este aspecto. Qué bueno. No quiero dejar esos 8 años de mi vida paseando perros en vano y no hacer algo cuando todos los días estoy expuesta a ver los mismos errores de hace 10 años incluso. Entonces quisiera hacerlo como diferente desde ahí. También obviamente con procesos de educación, acompañando familias, ayudando familias. Mi especialidad más que nada en este momento son problemas emocionales, no solo el miedo, sino también reactividades, ansiedad, agresividad. Todas estas son cosas diferentes y se trabajan diferentes, ¿cierto? Para mí no va a ser lo mismo un miedo, una ansiedad, una agresividad, por más que puedan estar compartiendo ahí cierto tipo de cosas. Entonces ese es mi enfoque en este momento, también dándole mucho al tema de las intervenciones como comportamentales. Bueno, Jime, muchas gracias. A Royal Canin, muchas gracias por hacer posible este espacio, permitirnos traer tantos expertos con tanto conocimiento para que las personas tengan el acceso a esta información, se eduquen, aprendan, entiendan a su perro desde una perspectiva totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, a ver, y se den cuenta que su perro es más que solamente un compañero o un amigo que nos cura la depresión o que nos acompaña o que nos da cariño, que realmente detrás del perro hay un mundo gigante, que ellos son un mundo gigante, que ellos también sienten, que ellos también piensan, que ellos también Deciden. son seres exactamente, que pueden decidir. ¿Y qué quieren, no? ¿Qué quieren? Y Ellos que quieren. decidir. Y cuando esto lo comprendemos, creo que le estamos dando voz al perro y lo estamos realmente amando desde una forma que no es desde ese ego, sino desde el amor, te abrazo el como ser, acompañamiento. ¿cierto? Te abrazo y te comprendo y te doy tu lugar como ser, no como mi carencia. Lo que más necesita una persona con miedo, incluso también es alguien que le ayude a estar ahí. Una persona con miedo. O sea, no, lo que más necesita una persona con miedo es alguien que lo apoye en esos momentos. Tú no te sientes igual cuando estás sola sintiendo tu miedo, así si estás con tu hija, con tus perros, ¿sabes? Lo mismo Entonces, pasa el con apoyo para los perros, de los tutores, de los entrenadores, la empatía es supremamente importante. Así es. Un abracito a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que me pueden seguir en @alegría_border_collie, que pueden seguir a Royal Canin en @RoyalCaninCall. Y nos vemos en el próximo capítulo con un invitado súper especial que les va a encantar. Ahora hablando de la parte médica, veterinaria y de esas cosas que no tenemos en cuenta en el día a día con nuestros perros.